Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Empezamos con el SP 500. Como veis, un 1,26% abajo. Seguramente irá a mejor a lo largo de la sesión. Ya lo hemos dicho a la mañana. Acabará recuperando gran parte de lo que iba perdiendo. De hecho, ahora vamos a ver el gráfico también en horario y en 5 minutos para que veáis cómo en los últimos momentos se está recuperando. Una vela horaria envolvente a toda la zona baja. Y las velas de 5 minutos vemos cómo desde hace un buen rato está empezando ya a recuperar. Así que como ayer, de menos a más la sesión con Estados Unidos abierto. Seguramente acabará todavía bajando hoy en el día de hoy con alguna bajada, pero espero que sea menor al 1%. Y si puede ser menor al 0,5%, pues mejor todavía. El Dow Jones bajando un 1,36%, también vela negativa, pero recuperando. Y el Nasdaq un 1,33% que también pues prácticamente ha sido también abrir la sesión, irse un poco para abajo y luego ir a más. Ahora mismo casi está en el máximo del día de hoy, aunque todavía es negativo, pero el máximo del día de hoy. En cambio, en Europa sí que la cosa pinta fea, un 3,53% de caída, y aquí sí que no vemos posibilidades de recuperación, por lo menos en el corto plazo. Aunque cuando pase un poquito el conflicto, pues Europa seguramente será también de lo que más suba, pero en principio, de momento, negativo, como veis. Bitcoin muy bien, comportamiento muy positivo, solamente baja un 0,79% después de haber subido mucho en el día de ayer, que a nadie se le olvide. Estamos muy por encima del precio que estábamos cuando se iniciaron los ataques. Estábamos aproximadamente el sábado por la mañana cuando todo empezó en 65.600, 65.700. Cayó mucho hacia 63.000 la primera hora y luego fue todo recuperar en ese mismo día. El domingo, a pesar de que seguía el conflicto y había nuevas noticias sobre contraataque de Irán, etcétera, bajaba pero se quedaba bastante arriba. Y ayer teníamos una subida espectacular y a pesar de que hoy en algún momento del día hemos ido cayendo bastante, de nuevo recuperación y no me extrañaría incluso que si el SP 500 termina bajando menos, en 0,5% de caída o 0,7% de caída, no me extrañaría que terminase en positivo Bitcoin en el día de hoy y muy cerquita de romper ya la resistencia que nos tiene anclados en esta zona durante ya casi un mes. ¿Vale? Así que bueno, buen comportamiento como digo y a la espera de que rompamos esa resistencia en los próximos días. MicroStrategy bajando un 2,27% y también a la espera de que rompamos la zona de los 139,5 en los próximos días. El resto de activos, destacar la subida del petróleo de un 6,66% porque es el activo que realmente está implicado más en el asunto. Todo el comercio de petróleo, pues en la zona de Oriente Medio, pues pasa por esa zona en conflicto que tenemos y por eso está subiendo en el día de hoy. Seguramente cuando se vaya relajando la situación volverá a corregir. No creo que dure mucho esta subida tampoco, a pesar de que sí que es el activo más directamente implicado. Caída muy fuerte de los metales preciosos, 3,80% ahora mismo en el oro, que ha estado cayendo más del 5% en algún momento del día. Podría estar ya dibujando ese doble techo, con el segundo techo un poquito más bajo que el anterior, y nivel de ruptura del doble techo serían los 4.650 aproximadamente o 4.640, pero primero tiene que romper la línea alcista, que hoy casi la ha tocado. Así que los próximos días van a ser claves para saber hacia dónde se van los metales preciosos. La plata cayendo un 7,25%, ayer ya se dio la vuelta en el mismo día acababa en negativo y hoy continúa con las bajadas y también peligra pues esta figura de doble techo con un techo un poquito más bajo que el anterior. Y el caso del platino con una caída del 10,35%, terminando de formar este hombro, cabeza, hombro, que solo le faltaría romper la zona de los 1960 aproximadamente para confirmar esa figura. En las divisas vuelve a subir fuerte el dólar, el euro cae un 0,81% con respecto al dólar, ha estado cayendo más del 1% en algún momento de la sesión. Dólar australiano también cae casi un 1% y ha estado cayendo casi el 2% en algún momento de la sesión. Dólar estadounidense, aquí sí que no hay mucho movimiento, el dólar canadiense aguanta el tipo, aunque en algún momento también sí que ha estado subiendo aquí el dólar estadounidense bastante.
El euro contra la libra baja y parece que nos vamos otra vez hacia la zona de los 0,8554. La libra contra el yen también bajando y posiblemente vuelva a ir hacia la zona de los 207,70. Y la libra contra el dólar también movimiento a la baja, como en todas las divisas, el dólar ganando terreno en este caso, ¿no? Y bueno, dejamos ahí el mercado. Ya digo, de aquí al cierre espero que siga la recuperación, espero que terminemos el día con menos caída del 1% en el SP500, menos del 1% de caída. Y con eso espero que también Bitcoin poco a poco vaya recuperando a lo largo de la tarde. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.